Un millonario le negó ayuda a una mendiga, pero días después se arrodilló ante ella. Las luces de la Ciudad de México resplandecían a lo lejos, reflejándose en los cristales impecables del edificio Santa Cruz Enterprises. En el último piso, Alejandro Santa Cruz revisaba cifras en su laptop con la impaciencia de un hombre que no tolera errores. Su empresa, una de las más poderosas del país, estaba a punto de cerrar un contrato multimillonario. Nada ni nadie podía interponerse en su camino. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señor Santa Cruz, lo espera su chofer», anunció su asistente, Sofía, con su tono profesional de siempre. Alejandro asintió sin levantar la vista y cerró la computadora. Tomó su saco, ajustó el nudo de su corbata y salió. En el ascensor, su reflejo le devolvió la imagen de un hombre impecable, trajes de diseñador, cabello oscuro perfectamente peinado y unos ojos grises que reflejaban frialdad absoluta. Al salir del edificio, su chofer ya lo esperaba con la puerta del auto abierta. Alejandro entró sin decir palabra y se sumergió en sus pensamientos mientras avanzaban por las calles de Polanco. De repente, el auto se detuvo en un semáforo. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de ropa desgastada y rostro sucio se acercó a la ventana de su auto con las manos temblorosas. «Señor, por favor, tengo hambre, solo unas monedas». Alejandro la miró con desdén. «Sigue adelante», ordenó al chofer sin siquiera parpadear. El auto arrancó, dejando atrás a la mujer en la oscuridad de la noche. Para Alejandro, no era más que otra de tantas almas perdidas en la ciudad. No tenía tiempo para sentimentalismos. Esa misma noche, en la suite de su penthouse, brindó con whisky caro mientras revisaba los últimos detalles del contrato que firmaría al día siguiente. El mundo estaba a sus pies. Pero lo que Alejandro no sabía era que, en cuestión de días, él estaría en el suelo. Y que la mujer a la que había despreciado sería la única capaz de levantarlo o de verlo caer para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris sobre la Ciudad de México. Alejandro Santa Cruz se ajustó el reloj de oro en la muñeca mientras bajaba las escaleras de mármol de su penthouse. El día de hoy firmaría el contrato más importante de su carrera, consolidando su imperio empresarial. Nada podía salir mal. Su chofer ya lo esperaba afuera, y en minutos el auto negro se deslizaba entre el tráfico de Reforma. Alejandro revisaba su celular, ignorando las calles que pasaban a su lado, hasta que de nuevo la vio. La misma mujer de la noche anterior, ahora temblando bajo la llovizna, con la ropa aún más sucia, estirando la mano a los autos detenidos en el semáforo. Unos ojos grandes, oscuros y desesperados buscaron el suyo a través del vidrio. Por alguna razón, Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué estaba todavía ahí? Pero su orgullo le ganó. Apartó la mirada y deslizó el dedo por la pantalla de su celular como si ella no existiera. Cuando llegó a su destino, fue recibido con alfombra roja. En la sala de juntas, los socios lo esperaban, y con una sonrisa triunfal, estampó su firma en el contrato. Un apretón de manos selló el trato que lo convertiría en uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica. Esa noche, Alejandro celebró con una exclusiva fiesta en su mansión de las Lomas. Políticos, empresarios, modelos, todos brindaban por su éxito. Pero cuando levantó su copa de champagne, su mente lo traicionó con la imagen de la mujer en la calle. ¿Por qué demonios no podía olvidarla? Lo que Alejandro no sabía era que la vida estaba a punto de darle una lección brutal. Y que, muy pronto, él sería quien suplicara en la calle, arrodillado ante la misma mujer a la que había ignorado. El destino es caprichoso y tiene formas crueles de equilibrar la balanza. Alejandro Santa Cruz lo descubriría demasiado tarde. 3 días después de la firma del contrato, su imperio comenzó a derrumbarse. La noticia apareció primero en un portal financiero y luego en todos los noticieros. Santa Cruz Enterprises bajo investigación por fraude millonario. Las autoridades congelaron sus cuentas bancarias, y la bolsa de valores reaccionó con un desplome estrepitoso de sus acciones. Alejandro, furioso, golpeó la mesa de su despacho. «Esto es un malentendido», rugió, mirando a sus abogados. Pero no lo era. Las acusaciones eran graves,
lavado de dinero, contratos irregulares y vínculos con políticos corruptos. Sus socios lo abandonaron de inmediato, los inversionistas retiraron su capital y, en cuestión de horas, su fortuna comenzó a desmoronarse. Para empeorar las cosas, su penthouse fue embargado y sus cuentas clausuradas. Alejandro pasó de ser un magnate intocable a un hombre con una orden de arresto sobre su cabeza. Desesperado, trató de buscar ayuda. Llamó a sus amigos de la élite, a los políticos con los que había negociado, incluso a su familia. Pero el miedo a verse involucrados los hizo darle la espalda. Solo, arruinado, perseguido. La noche cayó sobre él como un verdugo. Sin dinero, sin refugio, sin opciones. Caminó por las calles de la ciudad, su impecable traje ahora sucio y desaliñado, su orgullo destrozado. Y fue entonces cuando la vio. La misma mujer. Estaba sentada en una acera, abrazando sus propias rodillas para protegerse del frío. Sus ojos se cruzaron. Alejandro sintió la humillación arder en su pecho. Su boca se abrió, pero no pudo pronunciar palabra. El hombre que alguna vez la había despreciado ahora estaba al borde de la ruina, y, en un giro irónico del destino, ella era la única persona que tal vez podría ayudarlo. El aire nocturno era helado, pero Alejandro sentía un frío más profundo, uno que nacía de su interior, de la desesperación y la impotencia. No podía creer que estuviera ahí, de pie frente a la mujer a la que había ignorado días atrás. Ella lo miró con desconfianza, con la misma mirada de alguien que ha aprendido a no esperar nada del mundo. Alejandro tragó saliva. Su lengua se sentía pesada, como si admitir su derrota ante ella fuera la humillación final. «Necesito ayuda», murmuró, apenas capaz de reconocer su propia voz. La mujer entrecerró los ojos y dejó escapar una risa amarga. «¿Ayuda?», repitió con incredulidad. «Qué irónico. Hace unos días te pedí unas monedas y ni siquiera te dignaste a mirarme». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Nunca en su vida había tenido que suplicar. Siempre había sido el poderoso, el intocable. Pero ahora no tenía nada. «Lo sé», admitió con la mandíbula tensa. «Pero, estoy en problemas. Perdí todo». La mujer lo observó detenidamente. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros enmarañado, y sus mejillas estaban hundidas por la falta de alimento. Sin embargo, había algo en su mirada, algo feroz y determinado que lo incomodaba. «Bienvenido a la realidad, millonario», dijo ella con frialdad. «Así se siente estar en el suelo». Alejandro sintió un ardor en el pecho, una mezcla de vergüenza y rabia. No estaba acostumbrado a que lo trataran así. «Solo necesito un lugar donde pasar la noche», dijo con voz tensa. Ella cruzó los brazos y lo miró con una sonrisa burlona. «¿Y qué me das a cambio?». Él apretó los dientes. No tenía nada. Ni dinero, ni influencias, ni poder. Nada, admitió con amargura. Ella lo miró un momento más, como si estuviera considerando su destino. Luego suspiró y señaló un rincón de cartones junto a un callejón. «Entonces siéntate, porque aquí no hay suites de lujo, Santa Cruz». Por primera vez en su vida, Alejandro Santa Cruz se arrodilló en el suelo, y la mendiga que una vez ignoró fue la única que le ofreció refugio. La dureza del suelo bajo su cuerpo fue un golpe a su orgullo. Alejandro Santa Cruz, el magnate que alguna vez gobernó imperios financieros, ahora estaba sentado en un rincón frío y sucio de la ciudad, junto a una mujer a la que había despreciado. La mendiga le lanzó una manta raída. «Si vas a quedarte aquí, al menos cúbrete. No quiero que amanezcas muerto de frío». Alejandro la miró con incredulidad. Nunca en su vida había dormido sin sábanas de seda, sin calefacción, sin la seguridad de un techo de cristal sobre su cabeza. Pero ahora no tenía opción. Se envolvió con la manta con resignación. El silencio entre ambos se hizo largo y pesado hasta que ella lo rompió. «¿Cómo te llamas?». Alejandro vaciló. Estaba acostumbrado a que su nombre impusiera respeto, pero ahora no era más que otro hombre en la calle. «Alejandro», murmuró. «Yo soy Natalia», respondió ella sin emoción. «Pero dudo que te importe». Él frunció el ceño. «Si no me importara, no estaría aquí».
Natalia soltó una risa amarga. No, estás aquí porque no tienes opción. Él apretó los dientes, pero no respondió. Ella tenía razón. Su orgullo lo estaba matando, pero la realidad era más fuerte. Estaba solo, arruinado y dependiendo de una mujer que no le debía nada. Natalia sacó un pedazo de pan envuelto en papel y se lo ofreció. Come. Alejandro la miró con desconfianza. No necesito tu caridad. No es caridad, replicó ella con dureza. Es supervivencia. Pero si prefieres morir de hambre, allá tú. Alejandro sintió su estómago vacío retorcerse. Contra todo su orgullo, tomó el pan y le dio un mordisco. No recordaba la última vez que había comido algo tan simple y que le supiera tan necesario. Natalia lo observó con una media sonrisa. Bienvenido a mi mundo, Santa Cruz. Mientras masticaba en silencio, Alejandro entendió algo aterrador. Su vida jamás volvería a ser la misma. La noche avanzó lenta y despiadada. Alejandro, acostumbrado a colchones de lujo y habitaciones climatizadas, no podía conciliar el sueño sobre el duro pavimento. El aire helado se filtraba por cada resquicio de su delgado traje, y el hedor de la ciudad impregnaba su piel. A su lado, Natalia dormía hecha un ovillo, como si hubiera aprendido a ignorar las miserias del mundo. Alejandro la observó en la penumbra. Había algo en ella, una dureza que no pertenecía a una simple mendiga. ¿Qué miras?, murmuró de repente sin abrir los ojos. Alejandro desvió la mirada. Nada. Mientes, susurró ella. Lo haces con la misma facilidad con la que solías ignorar a la gente como yo. Él apretó los labios. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó en voz baja. Natalia tardó en responder. Porque sé lo que es estar sola cuando el mundo te da la espalda. El silencio se extendió entre ellos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca en su vida había sido vulnerable ante nadie. Pero ahora, en medio de la oscuridad, sintió que aquella mujer era lo único real que le quedaba. Cerró los ojos, tratando de bloquear el dolor, la humillación, la impotencia. Pero en su interior, una pregunta lo atormentaba. ¿Era este su final, o el inicio de algo que jamás imaginó? El amanecer en la Ciudad de México no tenía piedad. Alejandro se despertó con los primeros rayos de sol golpeando su rostro y el murmullo de la calle cobrándose la tranquilidad de la madrugada. Su cuerpo protestó al moverse, cada músculo le dolía, su espalda parecía hecha de piedra. Natalia ya estaba de pie, ajustando su suéter raído. «Levántate, Santa Cruz», dijo sin mirarlo. «Si te ven aquí tirado, te van a robar hasta los zapatos». Alejandro gruñó y se incorporó con torpeza. El orgullo le ardía en la garganta. Nunca en su vida nadie le había hablado con tanta indiferencia. ¿Pero qué podía exigir? Estaba en su mundo ahora. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz ronca. Natalia se encogió de hombros. Si quieres sobrevivir, tienes que moverte. Aquí nadie regala nada. Alejandro pasó una mano por su rostro. Su mandíbula estaba áspera. Tenía barba de 3 días y su ropa estaba manchada de polvo y suciedad. «No pienso mendigar», espetó con dureza. Natalia dejó escapar una carcajada seca. «¿Y qué vas a hacer? ¿Pagar con tu reloj de oro imaginario?». Lo miró con burla. «La arrogancia no te va a dar de comer». Alejandro apretó los dientes. «Ya encontraré una solución». «Claro», Natalia rodó los ojos. «Mientras la encuentras, ven conmigo». Él la siguió sin hacer preguntas. Caminaban por las calles sin que nadie los mirara 2 veces. Para la gente, solo eran 2 sombras más en la ciudad. Después de varias calles, llegaron a un mercado ambulante. Natalia se acercó a un puesto de comida y habló con el dueño, un hombre robusto con delantal manchado de grasa. «Damián, ¿tienes algo para el desayuno?». El hombre suspiró y le pasó un par de tamales envueltos en hojas de maíz. «Hoy es lo último, Natalia. Ya no puedo seguir regalando comida». Ella asintió, sin discutir. Tomó los tamales y le pasó uno a Alejandro. «Come». Él la miró, molesto. «No necesito tu lástima». Natalia lo fulminó con la mirada. «No es lástima, es supervivencia».
y si no lo entiendes, te vas a morir de hambre. Alejandro, con el estómago vacío y el orgullo herido, tomó el tamal y le dio una mordida. Mientras masticaba, una verdad cruel lo golpeó: si quería recuperar su vida, tenía que sobrevivir primero. El tamal seco y grasoso era lo único que Alejandro había comido en más de 24 horas. Su estómago protestaba, pero su orgullo lo hacía aún más. Nunca en su vida había dependido de alguien para alimentarse, y ahora, Natalia, la mujer a la que había despreciado, era su única conexión con la supervivencia. Caminaron por las calles abarrotadas del centro. Alejandro miraba los rostros de la gente, buscando desesperadamente una oportunidad, alguien que lo reconociera y pudiera ayudarlo a salir de esa miseria. Pero su rostro, antes temido y respetado, ahora era solo el de un hombre más entre la multitud. «Sigues pensando que alguien vendrá a salvarte, ¿verdad?», dijo Natalia con sarcasmo, sin mirarlo. Alejandro frunció el ceño. «No necesito que nadie me salve». «Ah, claro. Por eso estás aquí, comiendo lo que yo consigo». Él apretó los dientes. No soportaba sentirse humillado. «Voy a salir de esto. Voy a recuperar todo lo que me quitaron». Natalia se detuvo en seco y lo miró fijamente. «¿Todo lo que te quitaron?», repitió con una sonrisa amarga. «No, Santa Cruz. Te lo arrebató la misma gente con la que jugabas. Y te dejaron caer porque nunca fuiste más que un peón en su tablero». Alejandro sintió una punzada de rabia. «Tú no sabes nada de mi mundo». «Tal vez no, pero sé cómo sobrevivir sin que me lo den todo en bandeja de plata. Y por ahora, eso es lo único que importa». Siguieron caminando hasta llegar a una plaza donde varios indigentes se reunían. Natalia se acercó a un grupo de personas que compartían un par de cobijas y algunas botellas de agua. «Es mi gente», dijo con naturalidad. «Aquí no hay lujos, pero al menos no te apuñalan por la espalda». Alejandro sintió el peso de sus palabras. En su mundo de riqueza y poder, la traición era el pan de cada día. Y ahí, en la calle, donde la vida valía tan poco, la lealtad era más genuina que en los consejos de empresarios. «Si quieres sobrevivir, necesitas aceptar que ahora eres uno de nosotros», dijo Natalia con seriedad. «Aquí nadie es mejor que nadie». Alejandro la miró. ¿Podría realmente caer más bajo? Pero la respuesta era obvia: ya estaba en el suelo. Y ahora tenía que decidir si se quedaría ahí, o si encontraría la forma de levantarse. El día transcurrió con lentitud. Alejandro observó en silencio cómo Natalia interactuaba con los otros indigentes de la plaza. Había algo en ella que lo desconcertaba. No era como los demás. Su mirada tenía una dureza que solo se forja después de haber perdido demasiado. «Ven», le dijo ella de repente. Alejandro la siguió sin preguntar. Caminaron por calles angostas hasta llegar a la parte trasera de un restaurante. Natalia se acercó a la puerta trasera y golpeó 2 veces. Un hombre calvo con un mandil sucio abrió y la miró con el ceño fruncido. «¿Otra vez tú? Solo un poco de comida, Joaquín. Lo que vayas a tirar». El hombre bufó, pero tras dudar unos segundos, sacó una bolsa con sobras y se la entregó. «Esta es la última vez, Natalia. No quiero problemas con el dueño». «Lo sé. Gracias». Tomó la bolsa y se alejó con Alejandro siguiéndola de cerca. Caminaron hasta un callejón donde se sentaron en el suelo. Natalia abrió la bolsa y comenzó a dividir los restos de comida en 2 porciones. «¿Así es como vives?», preguntó Alejandro con incredulidad. «Así es como sobrevivo», respondió ella, pasando un pedazo de pan mordido. Él lo miró con asco, pero su estómago vacío no le dejó opción. «¿Por qué te importa ayudarme?», preguntó entre bocados. Natalia lo observó con una sonrisa irónica. «No lo hago por ti. Lo hago porque sé lo que se siente estar en el suelo y que todos te pateen». Alejandro bajó la mirada. Sabía de lo que hablaba. Sus amigos, sus socios, su familia, todos lo habían dejado caer sin dudarlo. «¿Siempre viviste en la calle?», preguntó sin pensar. Natalia se tensó. «No». No dijo nada más, pero sus ojos se oscurecieron con un dolor que Alejandro reconoció. Era la mirada de alguien que había perdido algo valioso.
No insistió. Por primera vez en su vida, sintió que alguien lo entendía, y eso lo aterrorizó. La noche cayó sobre la ciudad con su manto de luces frías y sombras implacables. Alejandro y Natalia regresaron a la plaza donde los indigentes se acomodaban en los rincones, buscando refugio del viento helado. Alejandro sintió el cansancio en cada músculo, pero más que eso, sentía el peso de su propia caída. Mañana tienes que encontrar una forma de conseguir dinero, dijo Natalia mientras se acomodaba en el suelo. No puedo estar alimentándote siempre. Alejandro la miró con el ceño fruncido. ¿Y cómo se supone que haga eso? Natalia se encogió de hombros. Ese no es mi problema. Aprende. Adáptate. Así es como sobrevivimos aquí. Alejandro apretó los dientes. Su orgullo seguía luchando contra la realidad, pero la verdad era que tenía razón. No podía seguir dependiendo de ella. A la mañana siguiente, despertó con un golpe en el hombro. Levántate, dijo Natalia. Hoy empiezas a valerte por ti mismo. Caminaron por la ciudad durante horas. Natalia le mostró cómo algunos indigentes reciclaban latas para venderlas, cómo otros limpiaban parabrisas en los semáforos, y cómo algunos, los más desesperados, robaban. Elige, dijo ella. ¿Qué estás dispuesto a hacer para no morir de hambre? Alejandro sintió una punzada de rabia. ¿Cómo había llegado a esto? Hace una semana tenía el mundo en sus manos, y ahora estaba aquí, considerando recoger basura para comer. Pero no tenía opción. Suspiró con frustración y señaló a un hombre que limpiaba parabrisas. Enséñame a hacer eso. Natalia arqueó una ceja, sorprendida, pero no dijo nada. Lo llevó a un semáforo donde un grupo de hombres ya trabajaba, y después de unos minutos de negociación, le prestaron un trapo y una botella con agua sucia. Cuando el primer auto se detuvo, Alejandro se acercó con el trapo en mano. El conductor lo miró con asco. No, lárgate. Alejandro sintió una humillación abrasadora, pero Natalia lo observaba desde la acera, esperando. Respiró hondo. Se acercó al siguiente auto, y al siguiente, y al siguiente. Cada negación era un golpe a su orgullo, pero al final del día, tenía en la mano un puñado de monedas. Poca cosa, pero significaba algo. Significaba que aún no estaba vencido. Alejandro miró las monedas en su mano con una mezcla de rabia y resignación. Jamás en su vida había trabajado para ganar tan poco. Su tiempo valía millones, pero ahora, en la miseria, su esfuerzo apenas le alcanzaba para un pan y un café barato. Natalia lo observaba desde la acera con los brazos cruzados. No está mal para tu primer día, dijo con una sonrisa burlona. ¿Qué se siente trabajar de verdad? Él la fulminó con la mirada. Cállate. Ella soltó una risa. Oh, el millonario todavía tiene ego. Me encanta. Alejandro ignoró la provocación y caminó hacia una tienda de abarrotes. Compró 2 panes duros y una botella de agua. Cuando salió, Natalia lo miró con curiosidad. ¿No piensas comprar algo mejor? No alcanza para más, gruñó. Se sentaron en una banca del parque y comieron en silencio. Alejandro sentía el cuerpo agotado, pero había algo dentro de él que lo mantenía en pie, una rabia fría, una determinación oscura. Iba a salir de esto. Iba a recuperar su vida. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que aquellos que lo traicionaron pagaran. ¿Por qué me ayudas?, preguntó de repente. Natalia dejó su pan a medio comer y lo miró con seriedad. Porque sé lo que se siente perderlo todo. Alejandro frunció el ceño. Dijiste que no siempre viviste en la calle. ¿Qué pasó? Ella guardó silencio por un momento. Luego desvió la mirada. Algún día te lo diré. Él no insistió. Sabía que, al igual que él, Natalia tenía demonios en su pasado. Y lo que Alejandro aún no comprendía era que su destino estaba más ligado al de ella de lo que jamás habría imaginado. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, el frío implacable. Alejandro y Natalia regresaron al callejón donde solían dormir. Él sentía el cuerpo entumecido, cada músculo le dolía después de un día entero en la calle, pero no se permitió quejarse.
Natalia se acomodó en el suelo con la facilidad de quien ha vivido años en la miseria. Alejandro, en cambio, aún no se acostumbraba a la dureza del concreto bajo su espalda. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó, rompiendo el silencio. Natalia exhaló, su aliento visible en el aire helado. 5 años. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Y antes? Ella lo miró con una sonrisa irónica. Antes tenía una vida, un hogar, alguien que me amaba. Alejandro vio en su mirada algo que no había visto antes, un dolor profundo, cicatrices invisibles que nadie más podía ver. ¿Qué pasó? Natalia desvió la mirada. La gente poderosa cree que nunca caerá, que siempre tendrá el control, hasta que un día alguien les quita todo. Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Te lo arrebataron? Ella asintió lentamente. ¿Cómo te lo arrebataron a ti? Por primera vez, Alejandro sintió que entendía a Natalia. No era solo una mendiga. Era alguien que había caído, alguien que había sido destrozado por el mismo mundo en el que él solía reinar. El silencio se instaló entre ellos. Pero en esa quietud, algo comenzó a cambiar. Alejandro no lo sabía aún, pero Natalia no solo sería su salvación, también sería la clave para recuperar todo lo que perdió. La madrugada avanzaba lenta y silenciosa. Alejandro no podía dormir. Su mente estaba atrapada en las palabras de Natalia. La gente poderosa cree que nunca caerá. Él había sido uno de esos hombres. Intocable, arrogante, convencido de que el mundo le pertenecía. Y ahora, estaba en el suelo, igual que ella. Se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo entumecido por el frío del concreto. Natalia dormía con los brazos cruzados sobre su pecho, su rostro sereno pero endurecido por el tiempo. Alejandro la observó. ¿Por qué lo ayudaba? No tenía sentido. La gente de la calle se protegía a sí misma, nadie daba nada gratis. Y, sin embargo, ella le había compartido su comida, su refugio, incluso su conocimiento sobre cómo sobrevivir. Había algo en ella que no encajaba. Alejandro se pasó una mano por el rostro. No podía seguir así. La supervivencia no era suficiente. Él no era un mendigo. Tenía que encontrar la manera de levantarse. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, Natalia despertó y lo encontró sentado contra la pared, con la mirada fija en el horizonte. «Pareces un maldito fantasma», murmuró ella, frotándose los ojos. «Necesito recuperar mi vida», dijo Alejandro sin rodeos. Natalia dejó escapar una risa seca. «¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Crees que con las monedas que ganaste limpiando parabrisas vas a volver a tu mundo?» Él la miró con seriedad. «Voy a encontrar la manera. Pero necesito respuestas». Natalia frunció el ceño. «¿Respuestas de qué?» Alejandro se inclinó hacia ella. «De ti». Ella endureció la expresión. «No tengo nada que decirte». Él no se dejó intimidar. «No eres como los demás. No eres una simple indigente. Hablas con seguridad, sabes moverte en la ciudad, entiendes cómo funciona el poder. ¿Quién eras antes de terminar aquí?» Natalia bajó la mirada. «No hagas preguntas que no quieres responder para ti mismo. Santa Cruz». Alejandro sintió que algo dentro de él se agitaba. Natalia tenía secretos. Y por alguna razón, presentía que su pasado estaba ligado al suyo. Porque en la vida, nada es coincidencia. Natalia se levantó bruscamente, alejándose de Alejandro como si su pregunta la hubiera quemado. «No insistas», dijo con dureza. «Mi pasado no te interesa». Alejandro, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. «Sí me interesa», afirmó con firmeza. «Porque tú no eres como los demás. No eres una mujer que simplemente terminó en la calle». Natalia lo miró con frialdad. «¿Y tú qué sabes? ¿Cuántas personas como yo conoces?» «No muchas», admitió Alejandro. «Pero sé reconocer cuando alguien tiene un pasado que pesa más que su presente». El silencio se extendió entre ellos. Alejandro la observó, esperando, y por un instante creyó que ella cedería. Pero Natalia solo desvió la mirada y se cruzó de brazos.
Si de verdad quieres recuperar tu vida, deja de perder el tiempo con preguntas inútiles, dijo. Aquí en la calle, el pasado no importa, solo el ahora. Alejandro sintió una punzada de frustración, pero dejó el tema por el momento. Está bien, cedió. Entonces dime qué sigue. Natalia lo miró con una sonrisa irónica. Lo que sigue, Santa Cruz, es que aprendas a moverte sin que te maten en el intento. Lo llevó a otra parte de la ciudad, a un vecindario lleno de talleres mecánicos y pequeños negocios. Aquí es donde la gente sobrevive sin ayuda de nadie, explicó. Si de verdad quieres salir de esto, tienes que aprender a trabajar con las manos. Se acercaron a un taller de hojalatería donde un hombre musculoso con el rostro curtido por el sol los miró con recelo. Natalia, gruñó. ¿Quién es el tipo? Un idiota que necesita trabajo, respondió ella con desinterés. ¿Tienes algo para él? El hombre soltó una carcajada. ¿Este? No parece que haya trabajado un día en su vida. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, intervino Alejandro antes de que Natalia pudiera responder. El hombre lo miró con burla, pero después de unos segundos, su expresión se tornó seria. Está bien, pero aquí nadie se anda con juegos. Si no sirves, te largas. Alejandro asintió. No tenía otra opción. Y aunque jamás en su vida había ensuciado sus manos con trabajo físico, estaba a punto de descubrir que la única forma de recuperar su mundo era empezar desde abajo. El olor a grasa y metal caliente impregnaba el aire dentro del taller. Alejandro se sintió fuera de lugar desde el primer segundo. Toda su vida había dado órdenes, había sido servido, y ahora tenía que demostrar que valía algo más que un apellido y un título empresarial. El dueño del taller, apodado El Rojo por su cabello canoso y piel curtida, le lanzó un trapo sucio. Empieza limpiando. Alejandro sintió la humillación recorrer su cuerpo, pero no discutió. Tomó el trapo y comenzó a limpiar las herramientas y las mesas llenas de aceite. Natalia se apoyó en la pared con una sonrisa burlona. Así se ve la vida real, Santa Cruz. Alejandro la ignoró y siguió trabajando. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas y documentos de millones de dólares, ahora estaban cubiertas de grasa. El Rojo lo observaba con curiosidad. ¿Quién eras antes de terminar en la calle? Alejandro dudó por un segundo, pero no vio razón para mentir. Alejandro Santa Cruz. El Rojo arqueó una ceja. ¿El empresario que cayó por fraude? Natalia también lo miró, sorprendida. ¿Sabías quién era? El Rojo soltó una carcajada. Todo el mundo lo sabe. Su cara estaba en las noticias hace días. Pero lo que nadie sabe es por qué está aquí, limpiando mi taller como un perro callejero. Alejandro apretó los dientes. Porque no tengo otra opción. El Rojo lo miró con interés. Entonces tal vez si tengas algo de agallas. Le lanzó una llave inglesa. Mañana empiezas de verdad. Natalia sonrió. Alejandro, por primera vez en días, sintió que aún tenía algo que ganar. Pero lo que no sabía era que ese taller no solo sería su refugio, también sería el lugar donde descubriría la verdad detrás de su caída. El amanecer trajo consigo el ruido metálico del taller cobrando vida. Alejandro llegó temprano, aún con el cuerpo adolorido de la jornada anterior. El Rojo no le dio tregua. Hoy te vas a ensuciar de verdad, Santa Cruz. Alejandro tomó la llave inglesa con firmeza. Había pasado de firmar contratos millonarios a ajustar tuercas oxidadas, pero no se quejó. Cada tornillo que apretaba, cada mancha de aceite en sus manos era un recordatorio de que aún tenía algo por lo que luchar. Natalia observaba desde un rincón con los brazos cruzados. No lo haces tan mal. Él la miró con cansancio. No tengo opción. Ella sonrió con ironía. Bienvenido al mundo real. Horas después, mientras limpiaba una mesa llena de herramientas, escuchó una conversación que hizo que la sangre se le helara. ¿Supiste lo del fraude de Santa Cruz? Dijo uno de los mecánicos. Dicen que alguien lo vendió. Un tipo de su propia empresa. Alejandro se quedó inmóvil. Sí, escuché lo mismo, agregó otro. Al parecer, alguien de adentro movió los hilos para dejarlo sin nada.
El corazón de Alejandro comenzó a latir con furia. ¿Quién?, preguntó, tratando de sonar indiferente. Los mecánicos se encogieron de hombros. No sé, pero el que lo traicionó se quedó con todo. Alejandro sintió una ira helada recorrer su cuerpo. No había sido solo una caída. Había sido una puñalada en la espalda. Y ahora, por primera vez, tenía una razón para volver. No solo quería recuperar su imperio, quería venganza. Alejandro apretó la llave inglesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La traición. No había sido el destino, ni un simple error financiero. Alguien lo había entregado, alguien dentro de su círculo lo había destruido a propósito. Natalia notó su expresión tensa. ¿Qué pasa, Santa Cruz? Pareces a punto de matar a alguien. Alejandro la miró con los ojos encendidos por una ira contenida. Me tendieron una trampa. Ella frunció el ceño. ¿Estás seguro? Sí. Y voy a descubrir quién fue. Natalia suspiró. Bienvenido a la miseria, Alejandro. Aquí todos tienen una historia de traición. Él no respondió. Su mente trabajaba rápido, analizando cada pieza del rompecabezas. Sus socios, su familia, sus empleados. ¿Quién se benefició más de su caída? El rojo se acercó con los brazos cruzados. ¿Sigues con la cabeza en el pasado? Alejandro lo miró con frialdad. Si alguien te quita todo, ¿te quedas de brazos cruzados? El rojo soltó una risa seca. Claro que no. Pero aquí en la calle, la venganza no pone comida en la mesa. Alejandro entendía su punto, pero su rabia era más grande que su hambre. Esa noche, mientras intentaba dormir en el frío suelo del callejón, su mente no encontraba descanso. Entonces sintió el roce de un papel bajo su espalda. Frunció el ceño y lo tomó. Era un sobre. Dentro, había una nota con solo 3 palabras escritas a mano. No confíes en nadie. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Cómo sabían lo que estaba pensando? Por primera vez, comprendió que su caída no había sido un simple golpe de mala suerte. Había alguien en las sombras moviendo los hilos. Y si quería recuperar su vida, primero tenía que descubrir quién era su verdadero enemigo. Alejandro sostuvo la nota entre los dedos, sintiendo como la desconfianza se extendía por su pecho como una enfermedad. No confíes en nadie. Miró alrededor, pero la calle estaba oscura y silenciosa. Natalia dormía a pocos metros, ajena a la tormenta que estallaba en su mente. ¿Quién había dejado ese mensaje? ¿Por qué? Se levantó con cautela y guardó el papel en su bolsillo. La adrenalina le impedía volver a dormir. Su caída no había sido un accidente, y ahora alguien parecía querer advertirle de algo. A la mañana siguiente, Natalia lo notó inquieto. «Tienes cara de haber visto un fantasma», dijo, arqueando una ceja. Alejandro dudó. No sabía si debía contarle sobre la nota. Solo estuve pensando. Eso es peligroso para alguien en tu situación. Ignoró su comentario y se concentró en su nueva rutina en el taller. Sin embargo, su mente no dejaba de analizar las posibilidades. ¿Fue un empleado traicionero? ¿Un socio codicioso? ¿O alguien más cercano? Cuando terminó la jornada, caminó hasta un puesto de periódicos y hojeó las noticias con las pocas monedas que tenía. Ahí estaba su respuesta. Santa Cruz Enterprises anuncia nuevo presidente. El nombre que apareció en el titular hizo que la sangre se le helara. Diego Montenegro. Su mano derecha. Su socio de confianza. El hombre que había jurado lealtad. El mismo que ahora ocupaba su lugar. Alejandro sintió como su ira se transformaba en una determinación fría y letal. No solo recuperaría su imperio, se aseguraría de que Diego pagara por cada traición. Y para lograrlo, necesitaría a alguien que conociera las reglas de la calle. Miró a Natalia. Todavía no lo sabía, pero ella sería su aliada en un juego mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Alejandro sintió la furia recorrer su cuerpo como un incendio descontrolado. Diego Montenegro. Su mano derecha. Su amigo. El hombre en quien más confió,
y quien ahora se sentaba en su lugar, gobernando el imperio que le había costado toda una vida construir. Apretó el periódico con fuerza, arrugando la hoja con la noticia que confirmaba lo que ya sospechaba: lo habían traicionado. Natalia lo observó desde la acera, con los brazos cruzados. «Tienes cara de querer matar a alguien», comentó con burla. Alejandro respiró hondo, intentando calmarse. «Necesito respuestas». Ella arqueó una ceja. «¿Y cómo piensas conseguirlas? Porque dudo que Montenegro esté esperando a que aparezcas para explicarte cómo te jodió la vida». Alejandro sabía que tenía razón. Su antiguo círculo lo daba por muerto. Para ellos, Alejandro Santa Cruz ya no existía. Y si quería recuperar lo que era suyo, no podía volver como un mendigo desesperado. Tenía que jugar con inteligencia. «Necesito entrar a mi mundo otra vez», dijo en voz baja. Natalia lo miró con curiosidad. «¿Y qué esperas? ¿Que te preste un traje de diseñador?» Alejandro ignoró su sarcasmo. «Tú conoces la calle. Sabes cómo moverse sin ser visto, cómo encontrar información. Necesito tu ayuda». Natalia soltó una carcajada. «¿Y qué gano yo?» Él la miró fijamente. «Lo mismo que yo. Venganza». El rostro de Natalia se endureció al escuchar esa palabra. Algo en su expresión cambió, como si Alejandro hubiera tocado una herida profunda. Por un momento, pareció que se negaría. Pero entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. «Está bien, Santa Cruz. Juguemos». Y así, la alianza quedó sellada. Lo que Alejandro no sabía era que Natalia tenía sus propias razones para querer ver a Diego Montenegro caer. Razones que, cuando salieran a la luz, podrían cambiarlo todo. Alejandro y Natalia caminaron entre las sombras de la ciudad, dos almas rotas con un solo propósito: venganza. «Si quieres respuestas, necesitamos información», dijo Natalia mientras doblaban por una calle oscura en el centro histórico. «Y la información cuesta». Alejandro apretó los dientes. Sabía lo que significaba: dinero. Y lo único que tenía eran unas cuantas monedas que apenas le alcanzaban para comer. «¿Quién puede darnos lo que necesitamos?», preguntó con seriedad. Natalia sonrió con ironía. «Un viejo amigo. Pero no será barato». Lo llevó hasta un bar clandestino en un barrio peligroso. Al entrar, el olor a alcohol rancio y tabaco lo golpeó con fuerza. Los clientes eran tipos duros, hombres que vivían al margen de la ley. En el fondo del lugar, un hombre fornido con tatuajes en los brazos jugaba con un cuchillo sobre la mesa. Natalia se acercó sin titubear. «Hola, Vico». El hombre levantó la vista y sonrió con suficiencia. «Natalia, pensé que estabas muerta». «Todavía no. Pero necesito un favor». Vico miró a Alejandro con curiosidad. «¿Y este quién es?» «Alguien que busca respuestas». El hombre soltó una carcajada. «Las respuestas tienen precio, muñeca». Alejandro se adelantó. «Puedo pagarlo, cuando recupere lo que es mío». Vico lo miró con diversión. «¿Y qué demonios perdiste?» Alejandro sostuvo su mirada. «Todo». Vico dejó el cuchillo sobre la mesa y sonrió. «Me gusta tu actitud, Santa Cruz. Tal vez podamos hacer negocios». Natalia lo miró de reojo. Sabía que estaban entrando en un juego peligroso. Pero en la guerra por recuperar su imperio, Alejandro estaba dispuesto a ensuciarse las manos como nunca antes. Vico se inclinó sobre la mesa, evaluando a Alejandro con una mirada calculadora. «Si quieres respuestas, primero tienes que demostrar que no eres solo un ricachón venido a menos», dijo con una sonrisa burlona. «Aquí en la calle, la información no se regala». Alejandro mantuvo la expresión firme. «Dime lo que sabes sobre Diego Montenegro». Vico soltó una carcajada. «¿Montenegro? Ese cabrón ahora nada en dinero. Se rodea de políticos, empresarios y seguridad privada. Si crees que puedes caminar hasta su oficina y exigirle explicaciones, estás más jodido de lo que pensé». Alejandro apretó los puños. «Necesito saber quién lo ayudó a destruirme». Vico lo miró con interés y luego volteó a ver a Natalia. «¿Y tú qué ganas con todo esto, muñeca?» Natalia se cruzó de brazos. «Lo mismo que él».
Vico sonrió. Vaya, vaya, aquí hay algo más que negocios, ¿eh? Alejandro ignoró la insinuación. ¿Tienes la información o no? Vico tomó su vaso de whisky y bebió un trago antes de hablar. Tal vez. Pero si quieres que abra la boca, necesito un favor primero. Alejandro sintió que la paciencia se le agotaba. ¿Qué favor? Vico apoyó los codos sobre la mesa y bajó la voz. Hay un tipo que me debe dinero. Mucho dinero. Y necesito que alguien se encargue de recordarle su deuda. Alejandro frunció el ceño. ¿Quieres que lo golpeemos? No necesariamente, respondió Vico con una sonrisa maliciosa. Solo hazle entender que no se puede burlar de mí. Alejandro sintió una punzada de incomodidad. No era un matón. Pero si quería respuestas, no tenía opción. Miró a Natalia. ¿Qué opinas? Ella suspiró. Si quieres jugar este juego, tienes que ensuciarte las manos, Santa Cruz. Alejandro tomó aire y se volvió hacia Vico. Dime dónde encontrarlo. Vico sonrió con satisfacción. Sabía que me caías bien. Alejandro no lo hacía por él. Lo hacía por su venganza. Y estaba a punto de cruzar un límite del que tal vez no habría retorno. El nombre y la dirección que Vico les dio los llevó hasta una bodega en las afueras de la ciudad. Alejandro y Natalia se movieron con cautela entre las sombras, observando el edificio deteriorado y las luces intermitentes de un viejo anuncio en la entrada. ¿Estás seguro de esto?, susurró Natalia. Alejandro no dudó. Necesito respuestas. Ella suspiró y lo siguió. Empujaron la puerta de metal y entraron a un espacio oscuro y lleno de cajas apiladas. El olor a humedad y cigarro impregnaba el aire. Al fondo, un hombre regordete con cadenas de oro alrededor del cuello contaba billetes sobre una mesa. ¿Quién demonios son ustedes?, gruñó al notar su presencia. Alejandro avanzó con paso firme. Vico te manda saludos. El hombre empalideció. Mierda. Alejandro lo tomó por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. Vico quiere su dinero. Y lo quiere ahora. El hombre comenzó a balbucear. Yo lo tengo. Solo necesito unos días más. Alejandro lo miró con desprecio. No tienes días. El hombre tembló. Está bien. Tengo parte aquí. Lo demás puedo conseguirlo mañana. Alejandro lo soltó con un empujón. Más te vale. Natalia observó todo en silencio. Cuando salieron de la bodega, lo miró con una expresión difícil de leer. No eres el mismo Alejandro Santa Cruz de antes. Él la miró a los ojos. Nunca volveré a hacerlo. Ella sonrió con ironía. Bien. Porque para recuperar tu vida, tendrás que convertirte en alguien más peligroso. Alejandro sabía que tenía razón. Y estaba listo para hacer lo que fuera necesario. El regreso al bar de Vico fue silencioso. Alejandro sentía la adrenalina aún corriendo por sus venas. Nunca en su vida había tenido que ensuciarse las manos de esa manera, pero algo dentro de él se sentía diferente. Natalia caminaba a su lado con una expresión indescifrable. Lo hiciste bien, Santa Cruz, comentó de repente. Para hacer tu primer trabajo sucio, no estuviste tan mal. Alejandro no respondió. En otro momento, habría sentido asco de sí mismo, pero ahora solo había una determinación fría en su interior. Cuando llegaron al bar, Vico los esperaba con una sonrisa satisfecha. ¿Todo listo? Alejandro asintió. El tipo tendrá tu dinero mañana. Vico soltó una carcajada. Sabía que tenía buen ojo para los hombres con agallas. Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. Ahora, hablemos de Diego Montenegro. Alejandro sintió la tensión en su pecho. ¿Quién lo ayudó a destruirme? Vico tomó un trago de whisky antes de responder. Montenegro no actuó solo. Tenía contactos en el gobierno y dentro de tu propia empresa. Pero hay un nombre que debes recordar. Alejandro sostuvo la mirada de Vico, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Dilo. Vico sonrió con malicia. Victoria Altamirano. El mundo de Alejandro se detuvo. Ese nombre. Ese maldito nombre. Victoria. Su ex prometida.
La mujer que, hace años, le había jurado amor eterno, y a quien él había dejado sin miramientos cuando creyó que ya no la necesitaba. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Su caída no había sido solo un asunto de negocios. Era algo personal. Y ahora, todo tenía sentido. Miró a Natalia, que lo observaba con interés. «¿Y bien, Santa Cruz?», preguntó ella con una media sonrisa. «¿Sigues pensando que solo te traicionaron por dinero?». Alejandro cerró los puños. «No. Esto es más grande». Y ahora, lo sabía con certeza. No solo quería recuperar su imperio. Iba a hacer que Victoria y Diego pagaran hasta el último precio por su traición. El nombre de Victoria Altamirano resonaba en la mente de Alejandro como un disparo en la oscuridad. Su traición dolía más que la de Diego Montenegro. Porque, a diferencia de su socio, Victoria había sido más que una aliada de negocios. Había sido la mujer que casi llevó al altar. Natalia lo observaba con los brazos cruzados, esperando su reacción. «Parece que ese nombre te afectó más de lo que imaginaba», comentó con ironía. Alejandro respiró hondo, tratando de contener la furia que hervía en su interior. «Victoria fue mi prometida». Natalia arqueó una ceja. «Interesante. ¿Y qué pasó?». Él apretó la mandíbula. «La dejé». Natalia soltó una risa seca. «Déjame adivinar. La cambiaste por algo mejor». Alejandro no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era suficiente respuesta. Vico, divertido con la conversación, tomó otro trago de whisky. «Parece que la señorita Altamirano no lo tomó muy bien», comentó con burla. «Dicen que cuando Diego la encontró, ella ya te odiaba. Fue fácil convencerla de ayudarte a caer». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde está ahora?». Vico sonrió. «Victoria ahora es la mujer más poderosa en la empresa que solía ser tuya. Está al lado de Montenegro, manejando todo tras bambalinas». Alejandro cerró los puños. Diego y Victoria. Su ex socio. Su ex prometida. Las dos personas en las que más confió y que ahora lo habían convertido en un hombre sin nada. Natalia se inclinó hacia él con una sonrisa peligrosa. «Entonces, ¿qué sigue, Santa Cruz?». Él levantó la mirada, su expresión más fría y letal que nunca. «Ahora es mi turno». Alejandro Santa Cruz había muerto en el momento en que lo traicionaron. Lo que quedaba de él solo tenía un objetivo: recuperarlo todo y destruir a quienes lo habían enterrado. Alejandro no durmió esa noche. Se quedó sentado en la azotea de un viejo edificio, observando las luces de la ciudad que alguna vez dominó. Desde ahí, podía ver la torre de Santa Cruz Enterprises, el imperio que construyó con sus propias manos, y que ahora estaba en manos de Diego Montenegro y Victoria Altamirano. «¿En qué piensas?», preguntó Natalia, sentándose a su lado. Alejandro no la miró. «En cómo voy a destruirlos». Ella sonrió con ironía. «Eso suena bien, pero ¿cómo?». «Sigue siendo un hombre sin un centavo, sin contactos y con más enemigos que aliados». Alejandro la miró fijamente. «Voy a recuperar lo que es mío. Y tú me vas a ayudar». Natalia arqueó una ceja. «¿Por qué lo haría?». Él sostuvo su mirada. «Porque tú también quieres verlos caer». Natalia no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, como si estuviera evaluándolo. Alejandro sabía que ella tenía razones ocultas, que su pasado estaba más ligado al suyo de lo que decía. Y tarde o temprano, descubriría la verdad. «Está bien, Santa Cruz», dijo finalmente. «Te ayudaré. Pero hay algo que debes saber». Alejandro la observó en la penumbra. «¿Qué cosa?». Natalia bajó la mirada, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado por demasiado tiempo. «Victoria no siempre fue tu enemiga». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Natalia suspiró. «Que antes de odiarte, te amó más de lo que imaginas». Alejandro sintió que su corazón se detenía por un instante. Sabía que Victoria había sido importante en su vida, pero nunca se detuvo a pensar en cuánto daño le había causado cuando la dejó. Y ahora, esa herida que él mismo abrió, era la que había firmado su ruina.
Natalia lo miró fijamente. ¿Sigues queriendo venganza, Santa Cruz? Alejandro respiró hondo. Más que nunca. Porque en el juego del poder y la traición, el amor no tenía cabida. Solo había espacio para la revancha. El amanecer trajo consigo una nueva claridad. Alejandro se sentía diferente. Más fuerte. Más despierto. Ya no era el hombre que había caído en la miseria. Ahora, solo tenía un objetivo: recuperar su imperio y destruir a quienes lo traicionaron. Natalia lo miraba con atención mientras bebía un café barato en un vaso desechable. Si de verdad quieres volver a tu mundo, necesitas algo más que rabia, dijo ella. Necesitas un plan. Alejandro asintió. Y lo tengo. Natalia arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Sorpréndeme, Santa Cruz. Él se inclinó hacia adelante. Lo primero que necesitamos es información. No puedo pelear si no sé qué está pasando dentro de mi empresa. Natalia sonrió con ironía. Y supongo que no tienes a nadie confiable ahí dentro, ¿verdad? Alejandro hizo una pausa. Tal vez sí. Natalia frunció el ceño. ¿Quién? Alejandro exhaló lentamente. Mi asistente, Sofía. Natalia chasqueó la lengua. ¿Y qué te hace pensar que ella te seguirá siendo leal después de todo lo que pasó? Alejandro la miró con convicción. Porque Sofía no trabaja para la empresa. Trabaja para mí. Natalia lo estudió por un momento y luego sonrió. Interesante. Alejandro se puso de pie. Voy a buscarla. Natalia también se levantó. Yo voy contigo. Él arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque no confío en ti solo. Alejandro esbozó una sonrisa de medio lado. Entonces, estamos en igualdad de condiciones. Natalia soltó una risa seca. Vámonos, antes de que cambie de opinión. Juntos, se dirigieron hacia la zona empresarial de la ciudad. Alejandro estaba listo para el siguiente paso. Y si Sofía aún le era fiel, entonces la guerra apenas estaba por comenzar. La zona corporativa de la Ciudad de México se alzaba frente a Alejandro como un recuerdo doloroso de lo que había perdido. Los rascacielos de vidrio reflejaban el sol de la mañana, y entre ellos, la torre de Santa Cruz Enterprises se erguía imponente. Alejandro y Natalia observaron desde la distancia. Si entras por la puerta principal, te sacarán a patadas, dijo Natalia con burla. Alejandro sonrió de lado. Por eso no voy a entrar por la puerta principal. Natalia arqueó una ceja, divertida. Me gusta como piensas, Santa Cruz. Caminaron hacia el estacionamiento subterráneo del edificio. Alejandro recordaba cada rincón de su empresa, cada acceso, cada pasillo oculto. Ahí, en un rincón apartado, estaba la entrada de servicio para el personal de limpieza. Por aquí. Se deslizaron con discreción. Alejandro, con su ropa gastada y sucio por los días en la calle, parecía un trabajador más. Natalia, con su actitud confiada, se movía como si perteneciera al lugar. Llegaron al área de casilleros. Sofía suele llegar a esta hora, susurró Alejandro. Esperaron. Minutos después, la figura de Sofía Ramírez apareció en la puerta. Su cabello recogido en un moño, sus lentes firmes sobre la nariz y una expresión seria en el rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, su cuerpo se paralizó. Dios mío, susurró. ¿Alejandro? Él se acercó con urgencia. Necesito tu ayuda, Sofía. Ella miró a su alrededor, nerviosa. No puedes estar aquí. Hay órdenes estrictas de... ¿De quién? Interrumpió Alejandro con voz dura. Sofía tragó saliva. De Victoria. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Natalia cruzó los brazos. Parece que tu exprometida se tomó muy en serio tu caída. Sofía miró a Alejandro con desesperación. Si te encuentran aquí, te meterás en problemas. Alejandro sostuvo su mirada. Necesito saber qué está pasando. Sofía respiró hondo y miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Está bien, pero si nos atrapan, ninguno de nosotros saldrá ileso. Alejandro asintió. Entonces, más vale que seamos rápidos.
Sofía los llevó a una pequeña oficina de archivo en un pasillo apartado. Cerró la puerta con llave y se giró hacia Alejandro, con los ojos aún llenos de incredulidad. «No puedo creer que estés aquí. Todos pensaban que habías desaparecido para siempre». Alejandro cruzó los brazos. «No desaparecí. Me enterraron vivo». Sofía tragó saliva y miró a Natalia, evaluándola con cautela. «¿Y ella quién es?» «Una aliada», respondió Alejandro sin dar más detalles. Sofía suspiró y se acercó a un gabinete, sacando una carpeta con documentos. «Desde que caíste, todo ha cambiado. Diego Montenegro es el presidente oficial, pero la que realmente mueve los hilos es Victoria. Ella controla las decisiones financieras, la relación con los inversionistas y ha empezado a vender acciones estratégicas». Alejandro sintió un nudo de rabia en el estómago. «¿A quién?» Sofía bajó la voz. «A empresas fantasma. Nadie sabe quién está detrás de ellas». Natalia intervino. «Eso significa que alguien está planeando quedarse con todo desde las sombras». Sofía asintió. «Y lo peor es que Victoria está firmando acuerdos que están drenando los activos. La empresa sigue en pie, pero en unos meses, si sigue este ritmo, estará en bancarrota». Alejandro cerró los puños. «¿Victoria se está deshaciendo de la empresa?» Sofía lo miró con seriedad. «Parece que sí. Y si no la detienes, pronto no quedará nada que recuperar». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Toda su vida, su imperio, su legado, estaba siendo destruido desde adentro. Miró a Natalia, y ella le devolvió una mirada de desafío. «Parece que ya no se trata solo de venganza, Santa Cruz», dijo con una sonrisa peligrosa. «Ahora es una carrera contra el tiempo». Alejandro respiró hondo, su mente ya armando el siguiente movimiento. «Entonces, tenemos que actuar. Y rápido». Sofía los miró con miedo. «¿Qué piensas hacer?» Alejandro esbozó una sonrisa fría. «Voy a demostrarle a Victoria y Diego que aún no estoy muerto». Sofía miró a Alejandro con preocupación. «Si Victoria y Diego descubren que estás aquí, van a hacer todo lo posible para desaparecerte de verdad». Alejandro esbozó una sonrisa fría. «Entonces, haré que sean ellos quienes empiecen a temerme». Natalia cruzó los brazos, intrigada. «¿Y cómo piensas hacer eso?» Alejandro tomó los documentos que Sofía le había mostrado y los estudió con atención. «Victoria está vendiendo acciones a empresas fantasma. Eso significa que hay alguien más involucrado. Alguien que quiere quedarse con todo sin que se note». Sofía asintió. «Pero no sabemos quién es». Alejandro sonrió de lado. «Aún no». Natalia chasqueó la lengua. «Sigo sin ver cómo vas a hacer que Victoria y Diego empiecen a temblar». Alejandro dejó los papeles sobre la mesa y la miró con intensidad. «Voy a hacerles creer que el fantasma de Alejandro Santa Cruz ha vuelto». Sofía lo miró con confusión. «¿Qué quieres decir?» Alejandro se giró hacia ella con una mirada llena de determinación. «Quiero que filtres información dentro de la empresa. Algo sutil, pero lo suficientemente fuerte como para que Victoria y Diego empiecen a dudar». Sofía frunció el ceño. «¿Qué tipo de información?» Alejandro sonrió con frialdad. «Diles que alguien está investigando las compras de las acciones fantasma. Que alguien sabe lo que están haciendo». Natalia soltó una carcajada. «¿Quieres meterles miedo?» «Exacto», afirmó Alejandro. «Los poderosos no temen a los pobres, pero sí temen a los fantasmas de su pasado». Sofía dudó por un momento, pero luego asintió. «Está bien. Yo me encargo». Alejandro se acercó a ella y le tomó la mano con firmeza. «Sofía, si algo sale mal, aléjate de la empresa. No quiero que te pase nada por mi culpa». Ella le sostuvo la mirada con emoción contenida. «Siempre fui leal a ti, Alejandro. Y lo seguiré siendo». Natalia observó la escena con una expresión difícil de leer. «Entonces, ¿qué sigue?» Alejandro miró su reflejo en el cristal de la ventana. «Hacer que Victoria y Diego sientan lo mismo que yo sentí cuando me quitaron todo, miedo». Y así, la primera pieza del juego estaba en movimiento.
Pero lo que Alejandro no sabía era que Victoria ya sospechaba algo, y estaba a punto de hacer su primer movimiento en la guerra. Victoria Altamirano miraba la ciudad desde la ventana de su oficina en lo más alto de Santa Cruz Enterprises. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales, pero su mente estaba en otra parte. En los últimos días, rumores inquietantes habían comenzado a circular dentro de la empresa. Alguien estaba investigando las compras de acciones fantasma. Victoria tamborileó los dedos sobre el escritorio de madera fina. Esto no es una coincidencia, susurró para sí misma. Diego Montenegro entró en la oficina sin tocar. Tenemos un problema. Ella se giró lentamente, su expresión imperturbable. ¿Lo de las acciones? Diego asintió y arrojó un sobre su escritorio. Alguien está haciendo preguntas. Primero fue un par de correos anónimos, luego un reporte de auditoría que desapareció misteriosamente. Y ahora, empleados hablando de que alguien nos está observando. Victoria tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una copia de un informe financiero alterado. ¿Quién pudo haber filtrado esto?, preguntó con voz fría. Diego se encogió de hombros. No lo sé. Pero lo que me preocupa es que suena como Alejandro. El aire en la habitación se tensó. Victoria alzó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y rabia contenida. Alejandro está muerto para este mundo, dijo con frialdad. No tiene dinero, no tiene poder, y si sigue vivo, debe estar en la miseria. Diego exhaló con impaciencia. Tal vez. Pero si por alguna razón sigue aquí, entonces tenemos un problema. Victoria sonrió levemente y se levantó de su silla. Caminó con elegancia hasta quedar frente a él. Si Alejandro Santa Cruz sigue vivo, voy a encontrarlo. Se inclinó hacia Diego, con los ojos encendidos por un fuego oscuro. Y si intenta recuperar lo que le quitamos, me encargaré de que esta vez desaparezca para siempre. Diego la miró con una mezcla de admiración y temor. ¿Qué piensas hacer? Victoria tomó su teléfono y marcó un número. Tengo contactos en la calle. Si Alejandro está vivo, alguien debe haberlo visto. Colgó y miró a Diego con una sonrisa venenosa. Vamos a cazar un fantasma. Alejandro y Natalia se movían con rapidez entre las calles oscuras de la ciudad. Sabían que el primer golpe estaba dado, pero ahora venía la respuesta de sus enemigos. Si Victoria sospecha, nos buscará, dijo Natalia mientras caminaban por un callejón estrecho. Alejandro asintió. Eso es lo que quiero. Natalia se detuvo en seco. ¿Quieres que te encuentren? ¿Estás loco? Alejandro la miró con una determinación fría. No me encontrarán a mí. Encontrarán lo que yo quiera que vean. Natalia suspiró, pero una sonrisa de admiración se dibujó en sus labios. Tienes agallas, Santa Cruz. Se dirigieron a un viejo hotel abandonado, donde Sofía los esperaba con una laptop y más documentos. Victoria está inquieta, les informó. Ya activó a sus contactos para encontrarte. Alejandro sonrió. Perfecto. Ahora haremos que nos busque en el lugar equivocado. Con la ayuda de Sofía, filtraron información falsa sobre un supuesto inversionista interesado en comprar acciones de la empresa. Minutos después, Victoria recibió un mensaje cifrado. Alguien con dinero está moviendo piezas en la sombra. Descubre quién antes de que sea tarde. Victoria frunció el ceño. Esto tiene la marca de Alejandro. Sin perder tiempo, llamó a un contacto peligroso en el mundo subterráneo de la ciudad. Necesito que encuentres a Santa Cruz, vivo o muerto. Mientras tanto, Alejandro miró a Natalia y Sofía. Es hora de dar el golpe final. El día del evento benéfico de Santa Cruz Enterprises llegó. Sería la primera aparición pública de Diego Montenegro y Victoria desde la caída de Alejandro. Todos los empresarios importantes estarían allí, pero también lo estaría él. Alejandro, vestido con un traje negro impecable que Sofía consiguió, entró al lujoso salón con Natalia a su lado. Las miradas se clavaron en él. Murmullos comenzaron a recorrer la sala. Diego, al verlo, casi dejó caer su copa de champagne. No puede ser. Victoria, en cambio, sonrió lentamente. Vaya, vaya, el fantasma apareció.
Alejandro se acercó con calma y tomó una copa de champaña de una bandeja. Los muertos siempre regresan, Victoria. Y esta vez, vengo por todo. El silencio en la sala era absoluto. Victoria se inclinó hacia él con una sonrisa peligrosa. Espero que estés listo para perder de nuevo. Alejandro bebió un sorbo de su copa y sonrió. Esta vez, soy yo quien tiene la ventaja. Y con esas palabras, la guerra final comenzó. Los días siguientes fueron una batalla constante. Alejandro, con la ayuda de Natalia y Sofía, reveló los fraudes de Diego y Victoria, hundiendo su reputación. Los inversionistas comenzaron a retirar su apoyo. Los aliados de Montenegro desaparecieron. Y Victoria, por primera vez, vio su imperio tambalearse. En un último intento desesperado, Victoria enfrentó a Alejandro en su antigua oficina. ¿Por qué simplemente no te quedaste en el suelo?, gritó con furia. Alejandro la miró con una mezcla de lástima y triunfo. Porque el verdadero poder no está en la riqueza, Victoria. Está en saber levantarse. Ella lo observó, con los ojos brillantes por la rabia y el dolor. ¿Alguna vez me amaste?, susurró. Alejandro guardó silencio. Sabía la respuesta, pero decirla no cambiaría nada. Adiós, Victoria. Al salir del edificio, Natalia lo esperaba con una sonrisa satisfecha. Lo lograste, Santa Cruz. Alejandro miró la ciudad frente a él. No. Apenas estoy comenzando. Se giró hacia ella. ¿Te quedas conmigo? Natalia lo miró fijamente. Y sin decir una palabra, entrelazó su mano con la de él. Porque algunas guerras terminan. Pero las segundas oportunidades apenas comienzan.